Buenas noches. Todavía no hay alumnos. Habíamos dejado una tarea respecto de fotografías o videos que podían ejemplificar los factores de riesgo ergonómicos que habíamos estado conversando en la clase pasada. ¿Sí? 3 fotos o videos que ejemplifiquen esos factores de riesgo. Muy bien. Quedará eso para después, entonces, cuando comiencen a llegar. Muy bien, hasta el momento nosotros hemos ido revisando algunos conceptos relacionados al tema de ergonomía. Como ustedes saben, la ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación del puesto de trabajo a las características particulares del trabajador. Bien, en esta adaptación, pues tenemos que tomar en cuenta 3 elementos importantes. En primer lugar, el trabajador. En segundo lugar, el puesto de trabajo, que se divide en 2 partes. Uno, que tiene que ver con todos los implementos, elementos que el trabajador va a manipular, incluyendo los equipos de trabajo y la maquinaria. Todo ello son factores que deberían estar en relación a las características de esta persona. Sin embargo, hay otro factor que también tenemos que tener en cuenta y que a veces se puede manipular, pero de cierta manera, que es las condiciones en las que este trabajador desarrolla su labor. Condiciones que tienen que ver con el ambiente de trabajo. En algunos casos nosotros vamos a poder modificarlas, variarlas, adaptarlas, adecuarlas al trabajador. Sin embargo, hay en otras situaciones, no necesariamente lo vamos a poder realizar de esa manera. Imagínense, pues, el tema de la pesca.
¿no? Nosotros, eh, recuerdo hace ya un tiempo que vi el caso de un trabajador que se accidentó y él trabajaba en el sector pesquero. Eh, Ellos por temporadas salen a la mar a realizar la pesca y están en mar adentro un tiempo hasta que llenan la bodega y de ahí regresan. Eh, entonces, este trabajador tuvo un accidente durante sus labores. ¿Qué ocurrió? Que cuando ellos realizan las labores de pesca, ellos la ejecutan eh, lanzando redes al mar, ¿no? Y con estas logran atrapar los peces. Eh, una vez que los atrapan, pues los izan a la barca, a la embarcación, y bueno, ya sigue otro proceso, ¿no? De almacenamiento, en algunos casos procesamiento también. Pero bueno, eh, resulta que esta, en esta embarcación, pues el jefe principal es el patrón de la embarcación. Y bueno, pues sus tripulantes. Entonces, para lanzar la red, se necesita que se guíe esta red, ¿no? Para que se evite que esta red se, eh, se entrelace, se doble y con eso se altere el trabajo y sea eh, ineficaz para la labor de pesca. Y para eso, entonces, sueltan un pequeño bote a cargo de un solo tripulante y este tripulante es quien va a quedarse con una parte de la red, ¿no? Con la parte que botan en un principio y después la lancha va a seguir, va a avanzar y va a seguir botando la red al mar para comenzar las labores de pesca. Muy bien, entonces esta pequeña embarcación es llamada panga, eh, y al tripulante se le llama panguero. Entonces, este panguero en el bote, pues lo desciende y se queda cuidando que la red no se, no se doble. Pero el mar estaba un poco picada, es decir, había un oleaje más o menos. Sin embargo, pues la autorización la dio el patrón de la lancha para poder iniciar las labores. Él consideró que se podían hacer las labores normalmente. Muy bien. Entonces, estando en las labores, pues este señor estaba sometido a la marea, al oleaje. La embarcación es una embarcación muy pequeña que se movía con las olas. Entonces, en un momento determinado, él estaba ocupado haciendo sus labores y no nota que hay una ola más fuerte que dobla, que hace que la embarcación gire bruscamente, le hace perder el equilibrio. Buenas tardes, Rosana. Le hace perder el equilibrio y este tripulante cae en la misma lancha, pero cae eh, al, al piso de la lancha y se golpea la parte de la nuca contra una parte metálica. La lancha tenía como un pilón, ¿no? Llamada vita, que sirve para amarrar el bote, ¿no? Para amarrar el bote a un puerto, por ejemplo, un muelle.
Entonces él se golpea y bueno, pues a partir de ahí comienzan sus problemas porque a él se lesiona una parte de la columna. Muy bien. Entonces, cuando se hace la investigación de este accidente de trabajo, esta, las causas que la empresa indicó era de que la mar estaba muy picada y que por eso ocurrió el accidente, pues, ¿no? Con el mar picada, la lancha se desestabiliza, el trabajador pierde el equilibrio y cae y se lesiona, ¿no? Aparentemente no hay otro factor. Eh, y bueno, pues la otra causa fue que se consideró que el patrón había dado una orden que podría no haber sido la adecuada, que era la de iniciar las labores con estando el mar en determinadas condiciones. Aunque eso pues puede ser muy variable, pues como ustedes supondrán, el mar puede variar de un momento a otro, ¿no? Por un momento estar calmo y después comenzar a presentar un mayor oleaje, que es lo que ocurrió en este caso, probablemente. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes ven que el ambiente donde esta tripulación y sobre todo el panguero desarrollaba su labor, pues la, su empleador no lo puede modificar. No es una labor en la cual el ambiente de trabajo en el cual este panguero desarrollaba su labor pudiera ser modificable. La embarcación más pesada, la lancha, que tenía determinado tonelaje, pues es una embarcación mucho más pesada. Y allí no se sentía tanto la mar picada. Se sentía, pero no como la sentía el panguero, porque su embarcación era mucho más pequeña. Era un pequeño botecito. Eh, entonces, el ambiente en el cual desarrolló las labores este panguero, en cierto modo sería distinto al ambiente en el cual desarrollaban sus labores el resto de la tripulación que estaban en la lancha más grande, ¿no? Pese a que todos realizaban una misma labor, todos formaban parte de la tripulación, el, la, las características del ambiente, el movimiento en el cual desarrollaba las labores el panguero debido a la mar, pues eran distintas, ¿no? Y este movimiento excesivo brusco hace de que pierda el equilibrio y se produzca el accidente. Entonces, como ustedes ven en este ejemplo, hay ciertas condiciones o ciertos ambientes de trabajo que no pueden ser modificables, como el caso en el que estamos explicando, ¿no? Sin embargo, la ergonomía propugna, ¿no? Impulsa el mantener condiciones adecuadas y adaptar estas condiciones a las características del trabajador. Eh, Esto se hace en la medida de lo posible y conforme se pueda lograr ese propósito. En algunas circunstancias no ocurre, pues, pero en lo posible se buscaría esa interacción y esa coordinación de esos tres elementos. ¿Por qué? Porque estas condiciones del ambiente de trabajo van a demandar exigencias desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y social del trabajador. Y si estas exigencias son excesivas, son muchas, pues esto va a producir un desgaste. Un desgaste con la consiguiente fatiga. Bien, lo que estuvimos hablando hace 2 clases, me parece. Muy bien. Entonces, justamente la ergonomía propugna buscar eso,
Pero ante una determinada situación, ante una determinada labor, nosotros tendremos que verificar si se cumplen con eh, con esta adaptación al puesto de trabajo. Esto debería lograrse a través de una metodología que debe seguir el investigador, el ergónomo, para poder determinar si efectivamente esa, esa interacción entre el hombre y la máquina y el ambiente de trabajo es adecuada o no. Para saber eso, pues nosotros tendríamos que aplicar un método. Aplicar un método que me permita a mí determinar esto. Si a ustedes les pregunto, por decir, si todos nosotros, todos lo de la clase, nos pusiéramos a observar una labor cualquiera que esa sea, ¿no? A nosotros, y yo les preguntara, ¿no? ¿Qué les parece esta labor? ¿Implicaría algún riesgo para el trabajador? ¿Sí o no? Entonces, probablemente algunos me dirían que sí y otros me dirían que tal vez, y tal vez otros me dirían que no. Y si yo les pregunto cuál es el motivo por el cual me responden esto, pues cada uno tendría que hacer una explicación de cómo evaluaron esta labor observada. Entonces, esa evaluación que cada uno de ustedes hizo, pues es una evaluación que va a tomar en cuenta algunos aspectos. Probablemente alguno de ustedes conoce de algún tema en particular, ha escuchado hablar de alguna forma, cómo evaluar el trabajo, o se dio cuenta de que dentro de las labores había algún factor que podía afectar a este trabajador. Pongamos estas, lo que conversamos en la última clase, ¿no? Los riesgos disergonómicos, los factores de riesgo que nosotros conversamos la clase pasada, a lo mejor alguno de ellos estaba presente y eso les podría a ustedes indicar y ser la razón por la cual ustedes me dirían sí existe un factor de riesgo. Bien. Sin embargo, a lo mejor algún otro compañero puede conocer otra forma de evaluar y a lo mejor con esa forma de evaluar él no encuentra un riesgo así muy inminente y por eso considera de que tal vez podría ser un riesgo. Y a lo mejor hay otro que con sus conocimientos pues él no determina ningún factor de riesgo, él piensa que esta persona no está en riesgo y él por eso responde que no hay riesgos. Entonces, probablemente las tres respuestas que ustedes me hayan dado serían válidas, teniendo en cuenta el razonamiento de cada uno de ustedes. Es por eso que para realizar estas evaluaciones ergonómicas, pues nosotros tenemos que seguir una metodología. Una metodología que me permita a mí ser consistente con las respuestas que voy a dar o la evaluación que yo voy a calificar. Y esa consistencia significa de que en distintas situaciones, o distintas personas, si hicieran una evaluación de un puesto de trabajo, probablemente las mismas o las evaluaciones de todas esas personas probablemente un resultado similar o muy similar, ¿no?
Entonces, justamente nosotros tenemos que aprender cómo hacer esa metodología, cómo realizar esta metodología. Y es por eso que a esta metodología nosotros le llamamos análisis del trabajo. ¿Ok? Ese análisis de trabajo consiste en el recojo de una serie de informaciones o información que me van a permitir a mí determinar si efectivamente un, eh, una labor determinada es o no, implica o no riesgos para ese trabajador, riesgos desde el punto de vista ergonómicos. Entonces, ese análisis de trabajo, como característica, tendría que tener un método o una metodología para ser llevada a cabo, ¿no? Nosotros deberíamos realizar una evaluación en un primer momento y en otro momento la misma forma como evaluado tendría que ser seguida nuevamente, ¿no? No tendría que variar. Probablemente toda la misma información que yo voy a buscar en un caso 1, por decir, tendría que buscarla en el caso 2 o en el caso 100. Entonces, esto se logra gracias a que ese análisis de trabajo tendría que tener una determinada estructura que ya esté establecida previamente, que ya sea un estándar, por decir, es decir, una forma que se mantiene en el tiempo, una forma de realizar esta labor y que se mantiene en el tiempo. Hola Mary, ¿qué tal? Entonces, esto justamente lo realizamos gracias al análisis de trabajo que nosotros vamos a realizar. Es la información, es el recojo de una información que ya ha sido establecida previamente, la forma como nosotros la vamos a recolectar, qué información vamos a recolectar, ¿no? Para que se puedan cumplir los objetivos que nosotros tenemos, que es el evaluar un puesto de trabajo, ¿no? Y todos los factores que involucran a ese puesto de trabajo. Entonces, en eso consiste el análisis del trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué recomendaciones se deben seguir para que ustedes o nosotros podamos realizar un análisis de trabajo cualquiera que este sea? En primer lugar, nosotros tenemos que tener como característica una mente abierta, es decir, que podamos poder asumir cualquier suposición, ¿no? Cualquier posibilidad como algo posible, como algo probable, ¿no? Eh, no negarnos de antemano a determinadas posibilidades. ¿Bien? En segundo lugar, tenemos siempre que cuestionarnos y cuestionar los datos que nosotros logremos. Por decir, si determinamos un dato, nosotros podríamos preguntarnos, ¿ese dato es válido? ¿Cómo se tomó ese dato? ¿No? Por decir, yo recojo el dato de que la talla de una persona o el peso de una persona es de 80 kilos. Entonces, yo de antemano aceptaría ese dato, podría aceptarlo.
Sin embargo, podría también hacerme la pregunta, ¿no? ¿Ese dato es verdadero? ¿Cómo se tomó ese dato? ¿No? Esos 80 kilos de peso de esta persona. Entonces yo tendría que preguntar, ¿no? ¿Se pesó a ese trabajador? Y me pueden responder, ¿no? No simplemente se le preguntó al señor cuánto pesaba y él nos respondió eso. Y entonces, si nosotros queremos, necesitamos ese dato, pues tendríamos que realizar el pesado de esa persona o de ese objeto, dependiendo, ¿no? Y si nosotros lo pesamos y encontramos de que esta persona no pesa 80 kilos, sino pesa 90, pues podríamos tener ahí una fuente de error, si es que consideramos como válido el primer dato que nos dieron, de 80 kilos. ¿No? No es lo mismo 80 kilos que 90 kilos. Y si nosotros aplicamos eso a una investigación, podríamos estar cometiendo un error. Entonces, nosotros justamente tenemos que tener esa actitud, ¿no? De eh, cuestionarnos o cuestionar la información que nosotros recibimos, verificar esa información, si fue tomada adecuadamente o no, quién es la fuente o de dónde se tomó esa información. Entonces, esto es importante para poder lograr resultados o conclusiones válidas partiendo de datos válidos también. Pues si partimos de un dato inválido o que no es inexacto, pues nuestras conclusiones probablemente no sean las adecuadas. Bien. Otra cosa o otro factor a tener en cuenta es que nosotros deberíamos actuar o trabajar, ¿no? No sobre las consecuencias, sino sobre las causas de un determinado hecho. En este caso, a ver, si regresamos al caso del accidente en la Panga, ¿no? Este accidente en este bote, pues ocurre debido, en algunos casos, o podríamos nosotros pensar que esto ocurrió debido a determinados factores, pero esos factores tendrían que ser eh, verificados si es que fueron conclusiones válidas, ¿no? A mí, por ejemplo, no me interesaría el efecto, no me interesaría tanto conocer la consecuencia de ese accidente. O sea, este trabajador se cayó, se lesionó la columna cervical y tuvo una hernia, ¿no? En realidad, claro, la hernia cervical, la hernia de la columna, pues no necesariamente tiene un valor práctico para nosotros. Tiene un valor práctico para ciertas cosas, por ejemplo, para saber cómo se debe conducir esta persona para respecto de su tratamiento futuro, posterior, o respecto de su calificación para el trabajo, si va a ser apto para continuar con esas labores o ya no va a ser apto. Para eso sí, pero para el análisis de la labor que este trabajador realizaba, pues no me ayuda en mucho. Entonces, los efectos como les dije, no son de mucha ayuda. Sin embargo, sí las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso? A lo mejor el patrón de la lancha no estaba tan calificado para evaluar y para ordenar la nave. A lo mejor no tenía tanta experiencia, sería eso. O a lo mejor la, la guardia, la marina, quien es la que autoriza la salida de las embarcaciones, pues no
ordenó la salida cuando no era lo adecuado, o simplemente fue una contingencia, algo fortuito, la mar estaba menos calma, o estaba con más calma, pero después de que el trabajador salió en, en este pequeño botecito, pues las condiciones cambiaron, no lo sabemos. Entonces, pero a mí me interesa saber cuáles son las causas que se produjeron uh, para que se haya desarrollado este evento, este accidente. Bien, entonces esos hechos son debido, o las razones que motivan estos hechos, pues nos interesan, ¿no? Debido, por decir, el patrón se, se ordena el inicio de las labores debido a que el patrón consideró que la mar estaba lo suficientemente calma. Además, tenía conocimiento por radio que más tarde iba a cambiar la estación, las condiciones. Entonces, si no lo hacía en ese momento, ya no lo iba a poder hacer. O a lo mejor ya estaba en su último día, no tenían mucho combustible y tendrían que regresar, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas, los motivos por los cuales se desarrollan las actividades? Entonces, todo esto es importante, ¿no? En realidad, cuando uno hace un recojo de investigación, también es importante eh, ser totalmente imparciales, ¿no? Nosotros no nos debería importar qué cosa es lo que piensen los demás respecto del análisis que yo voy a hacer. Mi análisis tiene que ser verdadero, no tiene que ser modificado simplemente por el temor a que alguien pueda decir algo, ¿no? Si yo estoy consciente de que hago mi trabajo de una manera válida, real, entonces no debería tener miedo a la crítica. A veces, a veces las personas de manera inconsciente, pues realizan este recojo de información de una manera un poco sesgada, ¿no? Dándole en cierto modo la razón a la empresa, por decir. Entonces, justamente eso deberíamos evitar, ¿ya? Eh, Hay situaciones también en las cuales a veces en un centro de trabajo determinado hay ya hay una forma de trabajo, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a una determinada forma de trabajo. Por decir, aquí, en nosotros los educadores, bueno, yo no soy un educador, simplemente soy una persona que contribuye dándoles un poco de mi experiencia a ustedes, pero bueno, este, no soy docente de profesión, sin embargo, pues, ya me había acostumbrado a realizar las clases, la docencia, de una determinada manera, ¿no? Nosotros asistíamos al centro de estudios, ustedes también, nos reuníamos en una clase, eh, exponíamos utilizando determinados medios de apoyo, ¿no? Eh, las sesiones se desarrollaban de una determinada manera. Sin embargo, esta, esta pandemia que ocurrió, que ahora está ocurriendo, pues nos ha obligado a determinados cambios, ¿no? Ahora las clases ya no son presenciales, ya no les veo las caras a ustedes. Podríamos verlos,
si habilitamos este sistema. Sin embargo, ni ustedes ni yo, eh, ni ustedes ni yo estábamos acostumbrados o habíamos utilizado, por ejemplo, este medio de comunicación, ¿no? Eh, la institución, pues, nos ha brindado este medio, nos hemos capacitado, los docentes, y gracias a eso estamos realizando esta clase en este momento, ¿correcto? Entonces, entonces, esta, a veces pueden haber personas, pueden haber docentes o pueden haber estudiantes que digan, no, esto no es válido, no va a servir, no va a ser útil, no vamos a aprender lo mismo, ¿no? Y eso proviene un poco del miedo al cambio, que a veces es mayor conforme más adultos somos. Generalmente las personas más mayores somos más resistentes al cambio, ¿no? Ya queremos que todo sea como siempre. Sin embargo, ese cambio a veces puede traer consecuencias positivas para nosotros. Bien, no olvidemos eso. A veces un método de trabajo que ha sido utilizado durante los 40 años que tiene una empresa, a lo mejor no es el mejor método. Y haciendo ciertos cambios que van a ser obviamente rechazados por a veces los trabajadores más antiguos que ya están acostumbrados a esa forma de trabajo, pues ellos van a ser los que van a resentir más estos cambios. Entonces, sin embargo, eso no significa de que el cambio sea malo, ¿no? A lo mejor, si nosotros hacemos una modificación de las condiciones de trabajo, de la forma de trabajo, podemos darle una mayor eficacia a, al, a la labor y podemos tener mejoras respecto de la eficiencia, la eficacia, la seguridad con la cual trabaja mi personal, ¿no? Pero siempre hay que poco luchar con esta resistencia que a veces se genera en algunas personas. Bien. En este campo, pues la investigación, el recojo de datos, eh, para eso nosotros tenemos que comportarnos como detectives, como investigadores, ¿no? Cuando a lo mejor, ojalá que no, pero si ustedes forman parte de un accidente importante, un accidente mortal, van a recibir la visita de la policía, de la Dirección de Investigación de Delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la obligación de investigar si esto fue un accidente o fue algo más, algo provocado, por decir. Y cuando viene la policía, pues la policía tiene una metodología para investigar. Y ellos son muy puntillosos. Comienzan a preguntar y se van hasta el mínimo del detalle. Porque muchas veces es importante para que uno pueda determinar eh, cómo cómo ocurrieron las circunstancias que produjeron un determinado evento, un determinado accidente, pongamos. Entonces ellos van a hacer una evaluación completa del caso, ¿no? Ellos, por ejemplo, yo últimamente tuve una investigación de un accidente que ocurrió en un vehículo, donde participó la DIRINC. Y estos señores, los de criminalística, pues no solamente se limitaron a recoger la información de en este caso, el testigo, fue un accidente en el cual habían dos personas en el vehículo,
el chofer y el trabajador, un ingeniero. El ingeniero se mató, ¿no? Él iba a supervisar una planta, el chofer sobrevivió y él pudo dar alguna información, pero no se quedaron ellos con esa información. También recogieron información respecto de las cámaras, de algunas cámaras por las cuales el vehículo había pasado, ¿no? El vehículo estaba yendo hacia el sur, hacia Chilca, me parece, por la Panamericana Sur. Entonces recogió información de ellos, eh, hizo un peritaje en el lugar del accidente, ¿no? Donde yo tuve acceso a eso. Se hizo un peritaje técnico del vehículo, en el cual pues hay una evaluación de todas las partes del vehículo, ¿no? Entonces, eh, toda esa información se buscaron testigos inclusive, ¿no? Eh, que confirmaron o no confirmarían la manifestación de este trabajador, ¿no? Él dijo de que se le habían cruzado unos perros y por eso perdió. Hola Evelyn, ¿qué tal? Por eso perdió la dirección del vehículo. Y el vehículo pierde la dirección, choca contra un montículo, un mojón que está en el camino, y eh, en el choque, pues el trabajador, el ingeniero perdió la vida. Al conductor lo salvó la bolsa, el airbag. Entonces, esta investigación es muy meticulosa, muy meticulosa. Es importante también el aprender un poquito de eso. A veces cuestionarnos todo ello. Es importante. ¿Bien? Por otra parte, pues nosotros para hacer la labor de detectives, pues tenemos que tener usados esa perspicacia del investigador, ¿no? De poder tener cierta capacidad de imaginar cómo podría haber sido esto, o de poder abrir, plantear posibilidades, ¿no? Siempre basadas en un sentido común, ¿no? Eh, si yo descarto determinadas posibilidades es porque tengo argumentos importantes para descartar esas posibilidades, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que tener ese sentido común para poder hacer el análisis, pero también cuando aplicamos esta, esta metodología tendríamos que tener también determinada inventiva para poder eh, hacer el análisis de esta data y eh, en el momento de aplicar soluciones o de proponer soluciones igualmente, ¿no? Ser soluciones que tengan determinada inventiva. Bien, todo de manera ordenada. Entonces, esos vendrían a ser los puntos que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder realizar esta metodología de investigación, de recojo de la investigación, ¿no? Nosotros, como objetivos, tenemos el mejorar procesos, procedimientos de trabajo para que sean más fáciles, para que se desarrollen de manera más rápida, para que se desarrollen de manera segura. No es lo que conversamos, lo que les decía hace poco. Igualmente, nuestro otro objetivo es el de optimizar el diseño, la disposición en la cual se encuentran los puestos de trabajo en la fábrica. A veces nosotros estamos haciendo un gasto de recursos innecesarios. Y estos recursos, pues, si son optimizados, eso mejoraría la productividad de la empresa, que es algo que le interesa sobremanera
a nuestro empleador, ¿no? Entonces, todas estas características del ambiente de trabajo, si es que se pueden optimizar, ese vendría a ser uno de los objetivos de hacer esta evaluación. Al hacer esto, al facilitar la labor del trabajador, ¿no? Desde el punto de vista ergonómico, nosotros reducimos la fatiga y también ahorramos el gasto de energía por parte del trabajador. Ahorramos también en lo que es el uso de materiales, el uso de la máquina, el uso de la mano de obra. A lo mejor ya no necesito hacerlo con 5 operarios, sino a lo mejor ya solamente necesito 3. Y podemos hacer otra cosa con los otros 2 trabajadores que restan. Entonces, todo esto, lo que se logra con todo esto es que el producto que nosotros obtenemos sea un producto que nos cueste menos, que sea de mayor calidad, que sea beneficioso para la empresa y beneficioso para el trabajador. ¿Bien? Beneficioso para la empresa porque ahorramos recursos y beneficioso para el trabajador porque el trabajador ya no va a sufrir las consecuencias que venía sufriendo producto del desgaste, producto de los accidentes, al crearse unas condiciones de trabajo que sean más seguras para la persona. Bien. Muy bien. Entonces, como estábamos conversando, cuando nosotros hacemos un análisis de trabajo, nosotros evaluamos estos factores. Evaluamos el ambiente de trabajo, evaluamos a la persona y evaluamos a la máquina. Esos 3 factores. ¿Ok? Pero, a su vez, todos estos factores están relacionados a distintos factores que nos van a ir condicionando toda esta interacción, ¿no? Por ejemplo, los esfuerzos dinámicos y estáticos que desarrollan las personas. ¿Qué tanto fatiga se puede decir si es que yo desarrollo una determinada tarea utilizando un método de trabajo ya establecido? ¿Puedo optimizar eso? ¿Puedo hacer que mi trabajador se esfuerce menos? A lo mejor el hecho de que este trabajador tenga una postura incómoda le va a producir un mayor esfuerzo. Si es que está él en una postura incómoda, prolongada, permanente en el tiempo, eso es un esfuerzo estático, es decir, que la persona está en una sola posición, ¿correcto? Y eso a la larga produce desgaste, produce molestias, produce disconfort, produce dolor. El tener a una persona en cuclillas por mucho tiempo, al final esa persona va a comenzar a sufrir de las rodillas probablemente. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, porque de esa manera podemos enfocar nuestro análisis del trabajo y detectar este factor y aplicar medidas que corrijan esto. Bien. Lo mismo ocurre con el resto de factores. Una carga mental excesiva producida por determinadas condiciones en el trabajo me van a lograr igualmente fatiga en mi trabajador. A veces los esfuerzos no son
físicos, sino son mentales. Este desgaste mental a la larga produce repercusiones en los trabajadores. Sin ir muy lejos, ¿no? Fíjense cómo están algunos de nosotros, cómo estamos algunos de nosotros después de estos días de aislamiento, ¿no? Hay algunos que ya sienten esta, eh, con las consecuencias de este aislamiento. Factores psicológicos, factores sociológicos también pueden influir en las personas. La organización, cómo se organiza el trabajo, el contenido del trabajo también influye. Es decir, labores que implican que sean muy complicadas de desarrollar, a lo mejor pueden producir más fatiga en la persona. Sin embargo, lo contrario también. Es decir, una tarea totalmente que no tenga nada de contenido, por decir, una persona que la pongan a destruir papeles, simplemente es colocar papeles tras papeles en una máquina que, que destruye los papeles y nada más. Y hay personas que también resienten porque se sienten postergados. Entonces, el contenido del trabajo también es otro factor a tener en cuenta. La disposición del puesto de trabajo, igualmente. Las condiciones de seguridad y, en general, el ambiente, las condiciones físicas del ambiente. Temperatura, ventilación, presencia de contaminantes. Todos esos son factores que pueden influir desde el punto de vista ergonómico en un determinado puesto de trabajo. Entonces, el puesto de trabajo viene a ser, como lo dice la norma de ergonomía, en el total de labores que se le encargan a una persona, llámese trabajador. Y esas labores o funciones, pues, incluyen funciones, incluyen deberes, incluyen responsabilidades. Yo tengo que hacer como función la de desarrollar determinadas tareas, pero también tengo como responsabilidad a mi ayudante, por decir, ¿no? Y tengo como deberes determinados procedimientos, emitir informes, evaluar a mi ayudante, en fin, ¿no? Entonces, todas estas funciones, deberes, responsabilidades son parte de mi trabajo, de mi carga de trabajo, de mi puesto de trabajo. Y para eso yo necesitaría tener ciertas aptitudes. Tendría que tener ciertas capacidades y conocimientos. Todo esto para que yo me pueda desarrollar de manera adecuada en ese puesto de trabajo que se me ha encargado. Bien. La tarea, ¿qué cosa viene a ser la tarea? Es la actividad que nosotros desarrollamos que tiene como objetivo un determinado resultado. ¿Sí? Yo hago como tarea la de colocar unos determinados objetos en una máquina, en un horno, por decir. ¿Y cuál es el resultado? Que esos elementos se cuezan a una determinada temperatura para que puedan adoptar las características que se requieren, ¿no? Entonces, esto, una tarea
tiene determinados objetivos, tiene determinadas exigencias y para hacerla yo debo de ponerme de determinados medios, ¿sí? Y esto lo tendría que hacer en un determinado tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces en los puestos de trabajo se incide mucho en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una tarea en determinado tiempo, porque si no, yo me retrasaría. Entonces, esto es así en los distintos puestos de trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, 37, ya. Vamos a parar, déjame ver, déjenme ver. Ya. Ya, bueno, continuamos entonces. Nosotros para poder hacer este análisis de trabajo, lo vamos a tener que preparar justamente eh, determinadas cosas antes de, ¿no? Después, durante la tarea de datos, vamos a tener que hacer otro tipo de labores y después del recojo de los datos, vamos a tener que hacer otras labores, ¿no? En un primer momento, antes de, debemos prepararnos para hacer la intervención, ¿no? Podemos obtener eh, datos de la empresa, datos del ambiente donde nosotros vamos a ingresar, ¿no? A lo mejor necesitamos utilizar una indumentaria determinada, eh, si es que no conocemos, si que nos han contratado para hacer ese recojo de datos, tenemos que darnos una idea de a dónde vamos a llegar. Entonces, esa fuente inicial de datos, pues me va a permitir a mí eh, lograr cierta información para poder actuar ya en el momento de la toma de datos. Nosotros tendríamos que saber también cómo se organizan las labores en esta empresa. A lo mejor nosotros vamos a determinada hora, o vamos al mediodía. Por ejemplo, la última vez que fui a un matadero, ¿no? Eh, yo fui cerca del mediodía, porque estaba muy lejano. Y cuando pregunto, yo no sabía, pero me informaron allí que las labores de, eh, de beneficio del ganado se hacía generalmente antes de que salga el sol, en las primeras horas de la mañana. Y ellos ya están acostumbrados a hacer eso. Entonces, en ese momento en el que hice el recorrido, pues ya no habían mayores labores, no habían, estaban haciendo labores de limpieza, pero no tanto labores de beneficio. Entonces, tendríamos que conocer los horarios, la rotación de los turnos, en qué horario descansan, ¿no? Si uno, por ejemplo, va a una hora de cocción y llega después del mediodía, va a encontrar a todos almorzando o descansando, porque ellos almuerzan en 10 minutos y se toman los otros 50 minutos en dormir. Entonces, esa información es importante porque de esa manera nosotros vamos a tener un panorama general del lugar donde nosotros vamos a hacer nuestras labores. ¿Ok? Eso me va a permitir a mí obtener datos respecto de todo lo que ocurre dentro de un centro de trabajo.
vamos a tener que identificar qué maquinarias, qué herramientas utilizan, ¿no? Qué controles tienen, qué puestos de trabajo tienen o qué tareas son designadas para cada puesto de trabajo. Bien, y eso me va a permitir a mí determinar o planificar mi labor posteriormente. Uh-huh. Apuntamos, cuando nosotros obtengamos los datos para un determinado puesto de trabajo, el saber, por ejemplo, quién es el encargado de hacer esto, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Tiene las cualidades necesarias? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, eso es importante. Otro punto importante es cómo se realiza la tarea. Para eso nosotros tenemos que tener datos respecto al método de trabajo, que seguir, entonces son tener. Otro, ¿con qué? Es decir, máquinas, herramientas, equipo de trabajo, materiales, todo esto es importante. Y otra pregunta sería, ¿por qué se hace de tal manera? ¿No? ¿Por qué se realiza la labor de determinada manera? Si es necesario o no es necesario. Recuerden que nosotros no necesariamente vamos a conocer todo. Muchas veces vamos a ingresar a un centro de trabajos en el cual una determinada labor que nos toque analizar a lo mejor no la conocemos en profundidad. Quien la conoce es el trabajador, el operario que realiza esa labor. Él sí conoce, él sí sabe. Y él me podría responder muchas de los interrogantes que nosotros tenemos. Pero tenemos que preguntarnos, hacernos esas preguntas. ¿Es necesario hacer esa tarea de esa manera o se podría hacer de otra manera? Justamente eso me podría dar luces para aplicar propuestas de control. Bien. ¿No se escucha bien? Ya. El sistema. Bien, yo quería también hacer un alto aquí porque ya es un cuarto para las 8. Vamos a continuar el día de mañana, pero lo que les quería era preguntar respecto de la tarea que dejamos la clase pasada, ¿sí? De las fotos que les pedí que recolectaran, fotos o videos respecto de los factores de riesgo que estuvimos conversando la clase pasada. A ver, ¿quién tiene algo al respecto? Mm, Para mañana, claro, podrían enviármelo a mi correo para ya tenerlo y poder pasarlo aquí. Uh-huh. Ya, la clase pasada está grabada en el aula virtual, entonces usted
lo que dijimos es, o explicamos, respecto a los factores de riesgo disergonómicos. Hay una relación de determinados factores de riesgo, por ejemplo, el trabajo en cuclillas, el trabajo con los brazos en alto, manos por encima de los hombros, brazos por encima eh, del codo, en fin, ¿no? Y como esas varias actividades o varios factores que están considerados. Todo eso está en las diapositivas y en la explicación en la clase que hicimos la semana pasada. Entonces lo que dije fue que debían de traerme material fotográfico, fotografías o videos que sean ejemplo de justamente estos factores de riesgo. Elías me dice que ya lo enviaste a mi correo. Ya. Voy a revisar. En todo caso. Uy, vamos a ver. Claro, porque tenemos que... Allá, Rivas, sí. Sí tengo el tuyo. ¿El Javi? ¿Qué es esto? ¿Quién me ha compartido? No, pero no has establecido el vínculo. No lo tengo. Tengo aquí un compartido desde PPT, pero no has incluido el vínculo. Tengo el correo, pero el vínculo no lo tengo. Ajá. Bien. Ya, entonces quedamos así para la próxima clase. ¿Ya? Mañana, es decir, mañana. ¿Ya? Correcto. Entonces mañana 9:15 vemos eso. ¿Bien? Listo. Y los que... Muy bien. Y ahí quiero opiniones de todos ustedes. ¿Bien? Perfecto. Entonces nos quedaremos aquí. Hemos llegado 1, 2, 4, 5 alumnos. Vamos a tomar la asistencia y con eso terminamos.
Ya, entonces está Rosana Mary. Mary, Rosana, Evelyn, Elita y Elías. Evelyn, Elita y Elías. Richard estuvo un rato nada más. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí, pues, ¿ya? Continuaremos el día de mañana. A ver si no se olvidan de enviarme los videos o las fotos. Bien. Cuídense entonces. Nos vemos. Chao, chao.